y que ahora estaré muy contento de contestar todas las preguntas que me hagáis. Vamos a empezar entonces con las preguntas planteadas desde los usuarios, tanto en el área de chat cuanto en el área de las redes sociales. Tenemos también público presente en esta ocasión que nos acompaña. Si es que desean también plantear algún interrogante, sería importante que lo puedan hacer. Una de las primeras preguntas que apareció haciendo el seguimiento de nuestro hashtag diseño web. Les recuerdo que si quieren plantear alguna pregunta a través de tanto Facebook o Twitter, estamos usando el hashtag diseño web. Una de las primeras preguntas que aparece es ¿quién debe definir la accesibilidad en Internet cuando tenemos un proyecto? ¿El diseñador, el programador, quien aporta los contenidos? Bien, la accesibilidad debe ser un requisito en cualquier desarrollo y en este caso en un desarrollo web, la accesibilidad debe ser un requisito que se debe tener en cuenta desde el principio, al igual que cualquier otro requisito, por ejemplo el requisito de usabilidad o el requisito de seguridad. Es un error que se comete muchas veces tener en cuenta la accesibilidad al final del proyecto, es decir, cuando ya se ha construido el sitio web, empezamos a preocuparnos de que sea accesible, muy mal. Muy mal por varias razones. En primer lugar, porque va a suponer un mayor coste. Y en segundo lugar, porque seguramente no vamos a lograr el mismo nivel de accesibilidad que hubiésemos logrado si lo hubiésemos tenido desde el principio. Un ejemplo claro es imaginar una pared en un edificio y una vez que está construido el edificio nos piden que en esa pared pongamos una puerta o una ventana. El coste de poner esa puerta o ventana va a ser superior y las molestias también. Imaginar si ya alguien está viviendo ahí, en ese edificio. Entonces, la accesibilidad se tiene que tener en cuenta desde el principio, como cualquier otro requisito. ¿Quién lo define? Bueno, depende de qué sitio web estamos desarrollando. Si estamos desarrollando un sitio web de una administración pública, pues viene definido por las leyes, que exige que se cumpla el nivel de accesibilidad. Si estamos desarrollando un sitio web para un cliente, pues dependerá de si el cliente quiere o no que tengamos en cuenta la accesibilidad. Al fin y al cabo, él es el que va a pagar nuestro desarrollo. Si él nos lo pide, pues tendremos que tenerlo en cuenta. ¿Y quién tiene que tener en cuenta la accesibilidad en el desarrollo? Pues todos los implicados, no solamente, como se decía en la pregunta, el diseñador o el programador o la persona que va a introducir los contenidos. Todos los implicados en el proyecto tienen que aportar su grano de arena. Por ejemplo, el diseñador tendrá que elegir una buena combinación de colores, colores de alto contraste, para que personas con baja visión puedan diferenciar bien, por ejemplo, el color del texto del color de fondo. Eso es un problema que tiene que resolver el diseñador. Luego, por ejemplo, el programador pues tendrá que etiquetar correctamente las imágenes. Y luego, por ejemplo, las personas que introduzcan pues, los contenidos en el sitio web también se tendrán que preocupar de ciertos aspectos, como por ejemplo que los textos que escriban sean simples, que los textos usen un vocabulario reducido, que los textos indiquen primero las ideas principales al principio y no al final. Como vemos, la accesibilidad es algo de todos, no solamente de unos pocos que estén implicados en un desarrollo web. Nos plantean sobre las plantillas o sitios que son adaptativos o responsivos para adaptarse a los teléfonos y a las tabletas. En Ecuador, la mayoría de los sitios no cuentan todavía con esta tecnología. Sí, aclaro un poco la pregunta. El diseño, en inglés se dice responsive design, en español se puede decir diseño adaptable o adaptativo. Es una nueva técnica, aunque no es tan nueva, tiene ya unos 3 años de vida, que permite que un sitio web se adapte a distintos dispositivos, a tamaños de pantalla diferentes. Es una técnica muy interesante, por lo que he explicado antes, de que hoy en día el acceso a Internet está aumentando, sobre todo desde dispositivos móviles. Por tanto, es un requisito crear sitios web que se vean bien en tabletas, en teléfonos móviles. Como han dicho en la pregunta, aquí en Ecuador solamente he encontrado un sitio web que aplique estas técnicas. Es algo que hay que enseñar en las universidades, en cursos de capacitación, aprender a usar esta técnica. Y nosotros como usuarios, pues lo que podemos intentar hacer es
escribir a los webmasters de esos sitios web y pedirles que adapten el diseño de los sitios web. Quizás si todos empezamos a escribirles, pues tomarán conciencia de ello y harán las adaptaciones. Nos plantean desde el área de chat, es Jaime quien consulta en porcentajes qué se tiene que utilizar más en una página web, si son las imágenes, los videos, los textos u otros contenidos. Se tiene que usar un poco de todo y lo más apropiado para cada contexto. Como decía antes, el hacer un sitio web accesible no supone eliminar colores o imágenes o vídeos. Es más, en las pautas de accesibilidad se recomienda, por ejemplo, el uso de imágenes para facilitar la accesibilidad a aquellas personas con problemas cognitivos, aquellas personas que tienen problemas para entender un texto, entienden mucho mejor las imágenes. Pero claro, si nos vamos a otra discapacidad, a las personas ciegas, las imágenes suponen un problema. Entonces lo que hay que hacer es usarlo todo. ¿Vídeos? ¿Podemos usar vídeos? Pues por supuesto, un vídeo es una excelente herramienta para explicar algo que tenga dinamismo, algo que tenga movimiento en pocos segundos. Con un vídeo de 5 o 10 segundos podemos explicar algo que a lo mejor requiere leer párrafos y párrafos de texto. ¿Pero qué tenemos que hacer con el vídeo? Pues para hacerlo accesible tenemos que ponerle subtítulos, tenemos que ponerle una audiodescripción y así lograremos que ese vídeo pues tenga alternativas para distintas personas con distintas discapacidades. Preguntas desde el público presente aquí en el estudio. Una de ellas nos plantea justamente cómo hacer para que las páginas web que ya tenemos se adapten mejor hacia los dispositivos. ¿Es posible de alguna forma instalar algún complemento que permita hacer esto? Sí, existen soluciones avanzadas de tipo proxy que lo que hacen es una reescritura del código. Requiere cierto trabajo manual para definir ciertas reglas, pero permite que un sitio web que en principio no esté diseñado para un dispositivo móvil se pueda convertir a dispositivo móvil sin tener que crear el sitio web desde cero. Es posible, existen soluciones para ello. Como digo, hace de proxy, de intermediario, y detecta que se está solicitando la página desde un dispositivo móvil y hace una reescritura del código para adaptarlo al dispositivo móvil. Otra de las preguntas que también nos plantean el público presente en el estudio, ¿qué es preferible para hacer adaptativa y más usable una página web? ¿Emprender un rediseño o arrancar desde cero un proyecto nuevamente? Claro, ahí hay distintos factores, depende de la amplitud del sitio web. Si el sitio web tiene miles o millones de páginas, quizás empezar desde cero es bastante difícil o, por supuesto, costoso. Entonces depende de la situación. El plantearse el hacer un sitio web accesible, pues es una buena excusa para renovar todo el sitio web y hacerle un lavado de cara, cambiarle todo el diseño y hacerlo más fresco y más novedoso. Si nos fijamos, los sitios web de las grandes empresas suelen cambiar cada cierto tiempo, cada año, 2 años, 3 años, suelen estar en constante cambio. Y es algo pues que las empresas pequeñas, si tienen una buena arquitectura de su sitio web, se lo pueden plantear fácilmente. El problema es si la arquitectura del sitio web es mala. Si tiene un mal diseño, un mal desarrollo, el hacer un cambio seguramente va a suponer el tener que empezar desde cero, porque el sitio web no está preparado para incorporar nuevos cambios. Una pregunta adicional desde el área de chat de CIESPAL. ¿Cómo se debería organizar un equipo de trabajo para una organización cultural que presenta gran cantidad de información diaria? Bien, aquí yo recomiendo el empleo de un gestor de contenidos. Un gestor de contenidos, en inglés Content Management System, es un software específico para mantener sitios web, que te ahorra bastantes tareas repetitivas que hay que hacer en un sitio web. Y además, si es una organización de tipo cultural, donde seguramente habrá varias personas que quieren introducir el contenido, pues este software les evita tener que aprender cómo están hechas las páginas web. Simplemente hay que aprender a usar un programa similar a un editor de textos.
Programas para gestionar contenidos, Content Management System, existen multitud, de pago y gratuitos. Gratuitos, los más famosos, son por ejemplo WordPress, Joomla o Drupal. Y son de código abierto, lo puedes descargar, lo puedes modificar y además existe una ingente cantidad de desarrolladores que amplían sus posibilidades. Entonces, en esta situación, sin duda, yo recomiendo el emplear, como digo, un gestor de contenidos. Tenemos otra pregunta adicional desde nuestros usuarios también del chat. ¿Qué se recomienda para que podamos nosotros realizar sitios móviles solamente pensados para teléfonos móviles? Bien, en primer lugar hay que intentar pensar en hacer los sitios web para los distintos dispositivos. El pensar voy a hacer un sitio web solamente para un dispositivo móvil, desde mi punto de vista no es una buena estrategia. Y entonces, ¿cómo hago un sitio web que se vea bien, que se pueda usar desde distintos dispositivos sin problemas? Pues volvemos otra vez al tema del diseño adaptable, el responsive design. Y hay gestores de contenidos que tienen plugins para realizar las adaptaciones necesarias. Por tanto, otra vez, no hace falta conocer todos los detalles técnicos. Existe ya software que te permite hacerlo fácilmente. ¿Qué es mejor? Y esa es la pregunta del millón realmente. ¿Diseñar en casa o contratar empresas? Bien, depende. Yo, por ejemplo, doy clase en informática, en computación, en mi ciudad, en Alicante, en España, y aquí en Quito, y a mis alumnos les digo una cosa que al final les va a pasar seguramente. Lo bueno, lo bonito sería desarrollar un sitio web en un equipo de trabajo con distintos perfiles, el diseñador, el analista, el programador, que cada uno hiciese su papel. Desgraciadamente, la mayoría de mis alumnos acaban trabajando en empresas pequeñas y tienen que hacerlo todo. Tienen que hacer el diseño, tienen que hacer la programación, el mantenimiento, la administración, todo ellos. Lo bueno es contratar a un experto del tema, ya sea que lo tengas en tu propia empresa, lo contratas en la plantilla, o contratarlo de forma tipo, por ejemplo, freelance o outsourcing. Por ejemplo, si vas a desarrollar tu sitio web, yo recomendaría que contrates a un diseñador pues durante un tiempo, 1, 2, 3 meses, lo que necesites, para que te haga el diseño de tu sitio web y luego ya, si tienes programadores en tu empresa, que hagan el resto del desarrollo. Pero, como digo, el chico para todo que lo hace todo, pues al final no lo sabe hacer todo bien. Ya para finalizar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y 2 formas para contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan@ua.es y a través de mi cuenta en Twitter @SergioLujanMora. Muchas gracias por tu atención.